Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 281, Hase y los sacerdotes grises. Ahora bien, comencé, por favor, asegúrense de que las habitaciones y la comida estén preparadas. Como viajábamos por el aire, nuestro viaje a Hase había sido corto. Aterricé mi bestia alta en el monasterio, momento en el que bajaron todos mis asistentes y personal, excepto Fran. Cuando terminaron de sacar su equipaje y lo trasladaron al monasterio, partí hacia la mansión de invierno. Cuando estábamos en lo alto del cielo de la mansión, fruncí el ceño. ¿Qué? Allí no hay nadie. ¿Me he equivocado de fecha o algo así? El año anterior, mientras la gente esperaba nuestra llegada, una multitud bulliciosa preparaba la gran plaza que parece un campo para el festival. Pero este año no había señales de gente ni de preparativos. Había enviado una carta con antelación indicando la fecha de mi visita, pero quizás la había escrito mal, o simplemente había leído algo mal. Brigitte, que volaba delante de mí en su bestia alta, señaló hacia el suelo y comenzó a descender. Pude ver a varias personas arrodilladas junto a la puerta principal de la mansión de invierno y, al forzar la vista, los reconocí como Rick y los jefes de la ciudad. Sumo Obispa, dijo Rick, gracias por venir. Mientras recibía los saludos, Fran, Achim y Egon comenzaron a sacar más cajas llenas de equipaje de mi pandabús. Si se combinan sus necesidades vitales, el material didáctico y los artículos de ocio, hay una cantidad sorprendente de cosas que descargar. Una vez que terminaron, guardé mi bestia alta. Rick, ¿por qué no te estás preparando para el Festival de la Cosecha? Naturalmente, nos abstenemos de celebrar festividades a tan gran escala mientras estemos fuera del favor del archiduque. Este año, esperamos realizar solo el ritual y pagar nuestros impuestos. Rich continuó explicando que les resultaba difícil celebrar la fiesta como lo hacían habitualmente con los ojos de sus vecinos y de los comerciantes ambulantes sobre ellos. Pero aún así necesitaban celebrar las ceremonias de bautismo, mayoría de edad y boda, que esperaban hacer tranquilamente en la sala de reuniones de la mansión de invierno. Entiendo, dije, sintiéndome un poco nerviosa. La gente de aquí había soportado un año duro sin una bendición, no habían podido celebrar la fiesta de una vez al año que a todo el mundo le gustaba, y ahora aquí estaba enviando a 2 sacerdotes grises para que los vigilaran. ¿Estarían Achim y Egon realmente a salvo aquí con todos tan descontentos? Miré a los 2 sacerdotes grises y Fran se adelantó para presentarlos. Estos son Achim y Egon, los sacerdotes grises que se quedarán aquí y representarán a la Sumo Obispa este invierno. Con eso, Achim y Egon cruzaron los brazos delante del pecho y se agacharon un poco. Rick y los demás se tensaron al verlos. Estos hombres podían ser sacerdotes grises, pero eran mis representantes y pronto serían sus maestros. El propio futuro de Hase descansaba en sus manos, así que podía imaginar que Rick estaba nervioso por ver cómo eran como personas. Rick, por favor, guíanos a su habitación. Como puedes ver, llevan mucho equipaje, y me gustaría ver las condiciones en las que se alojarán. Como desees. Por favor, síganme. Uno de los jefes de la ciudad se apresuró, siguiendo las instrucciones de Rick, para avisar de nuestra llegada. Rick nos condujo al interior de la mansión, dirigiéndose a la habitación donde se alojarían Achim y Egon. Fran y los 2 sacerdotes llevaban cajas detrás de mí, seguidos de cerca por Justus y mis caballeros guardianes. Al principio se oía el furor de los niños que jugaban, pero este se calmó rápidamente mientras caminábamos. Ahora hay silencio, pero puedo sentir los ojos sobre mí. Subimos una escalera chirriante hasta la sala de estar. Varios niños curiosos asomaban la cabeza desde las esquinas o detrás de las puertas abiertas, y aunque yo sonreía cada vez que hacía contacto visual con alguno, siempre jadeaban o corrían a esconderse.
parecía que me consideraban bastante temible. Está bien pensar que los nobles dan miedo, no se equivocan en eso. Pero parece que los chicos intentan demostrar lo valientes que son echándome miradas furtivas. Eso es un poco preocupante. Algunas puertas estaban lo suficientemente abiertas como para que pudiera ver el interior de las habitaciones que había más allá. Eran de diferentes tamaños, y cada una albergaba a una familia entera. Algunas eran del tamaño de un aula, con una docena de personas durmiendo en colchones de paja esparcidos por el suelo, mientras que otras eran pequeñas, con una cama de verdad dentro. Se parecían mucho a mi casa de la ciudad baja, es decir, antes de que empezara a limpiarla de arriba a abajo. Aquí es donde se alojarán. Es la habitación más cercana a mi oficina. Aquí podrán minimizar el contacto con los demás, si así lo desean. Rich se había detenido frente a una habitación para 2 personas. Teniendo en cuenta que tenía 2 camas separadas, podía adivinar que había reservado una habitación de especial calidad para ellos. Fran, Achim y Egon dejaron sus cajas en el suelo y luego hicieron una mueca colectiva al examinar el interior. Mis disculpas, pero ¿podría decirnos dónde están el pozo y los utensilios de limpieza, para que podamos limpiar la habitación? Preguntó Fran. Probablemente estaba insoportablemente sucia para los que se habían criado en el siempre inmaculado templo y orfanato. Definitivamente podía simpatizar con ellos. Después de todo, en la ciudad baja, lo primero que había hecho cuando me puse de pie era limpiar. Uno de los jefes de la ciudad parpadeó sorprendido y se apresuró a preguntar a una mujer dónde estaban los utensilios de limpieza. Dejé escapar un silencioso suspiro. Achim, Egon, si desean limpiar esta habitación para que sea lo más cómoda posible para los dos, está perfectamente bien. Pero, por favor, tengan cuidado de no imponer el estilo de vida del templo a los demás. Esto no es el templo. Entendido. Achim, Egon y Fran abrieron la boca como si estuvieran a punto de protestar, pero enseguida cedieron al ver los utensilios de limpieza que traía el jefe de la ciudad. Tal vez lo mejor sea darles un poco de apoyo. Achim, Egon. ¿Podría sugerir que mañana se lleven un juego de utensilios de limpieza del monasterio? Si hay algo más que necesiten, pueden pedírselo a Fran. Su preocupación nos honra, Lady Rosemaine. Ambas resolvieron aguantar la habitación tal y como estaba por esta noche, y luego darle una limpieza a fondo por la mañana del día siguiente. Era bastante divertido verlos discutir seriamente si también necesitarían una tina para limpiarse, considerando que este lugar probablemente ni siquiera tenía herramientas para limpiar la ropa. Rich, ¿está todo listo para la ceremonia? Sí, Lady Rosemaine. Por favor, síganos al comedor. El comedor de la mansión de invierno tenía un techo mucho más bajo que el gran salón del castillo, y el suelo estaba cubierto de manchas y sustancias aceitosas, probablemente debido a los festines que se habían celebrado allí. Además, el aire desprendía un olor extraño. Dicho esto, por muy malo que sea, probablemente hicieron un verdadero intento de limpiarlo todo lo que pudieron. El festival siempre se celebraba en el exterior, así que seguramente no esperaban que los sacerdotes y los funcionarios de impuestos entraran en la propia mansión de invierno. Podía soportarlo, pero Eckhart tenía una mirada muy severa. Había un escenario preparado en el vestíbulo, y al igual que el año pasado, me situé en el altar con Justus, Fran y mis 2 caballeros guardianes. Aparte de que estábamos dentro, nada parecía haber cambiado realmente. Llamé a los niños que iban a ser bautizados al escenario, bendiciéndolos después de leer en voz alta los libros ilustrados sobre los dioses. Las ceremonias de la mayoría de edad y de las bodas también fueron bastante similares a las del año anterior, pero todos parecían enfermos en lugar de estar celebrando, y había un pesado aire de tristeza que pesaba sobre toda la sala. Una vez terminadas las ceremonias, llamé a Achim y a Egon al escenario para presentarlos. Pueblo de Hase, a pesar de las dificultades que han soportado este año, al tener que cultivar sin bendición, han trabajado bien. El archiduque ha ordenado que se envíen 2 sacerdotes grises a su mansión de invierno para asegurarse de que no queda ningún rescoldo de rebelión. Sus nombres son Achim y Egon. Están aquí para vigilarlos, pero también para enseñarlos. Un revuelo recorrió la multitud al oír la palabra enseñar. Recientes cartas de Hase contenían un lenguaje muy irrespetuoso.
Si otro noble recibiera tales cartas, su ira sería palpable. Tal error nació simplemente por los fallos de su anterior alcalde y su inexperiencia con los nobles, pero una vez más, Hase estuvo a punto de cometer un grave error. Algunos se escandalizaron al oír que volvían a enfadar a los nobles. Otros soltaron gritos de enfado porque el alcalde no había hecho bien su trabajo. Levanté una mano para silenciarlos. No serán castigados por estas afrentas. En su lugar, he dado instrucciones a estos dos sacerdotes grises que están muy familiarizados con la forma de comunicarse con los nobles. Aprovechen esta oportunidad para enseñar a su alcalde y a sus trabajadores el lenguaje adecuado que deben utilizar cuando se comunican con los nobles. Si estudian bien y recuerdan estas lecciones, estoy segura de que no habrá más incidentes como este. El enfado de la gente se desvaneció una vez que comprendieron que no solo no iban a ser castigados, sino que se les ofrecía la oportunidad de aprender de sus errores. Era importante aprovechar este momento de alivio para ponerme firme. Los sacerdotes grises son huérfanos, pero entiendan que me representan directamente a mí, la sumo obispa. Si en algún momento se les trata mal, se trasladarán al monasterio. Confío en que no sean tan tontos como para abusar de ellos justo cuando su actual castigo está llegando a su fin, pero a pesar de ello, tengan cuidado de ser respetuosos cuando les hablen. Ante este comentario, todos los reunidos en la sala mostraron expresiones sombrías, visibles incluso desde el escenario. Era obvio que esperaban que su castigo no terminara nunca. Bueno, han trabajado duro durante todo un año sin una bendición. Creo que se merecen al menos un poco de alivio. Fruncí los labios en señal de reflexión, y luego caminé desde el centro del escenario hasta el borde, donde Eckhart y los demás estaban a la espera. Eckhart, Justus. Sí, Lady Rosemaine. Podríamos permitirles jugar un poco de barf. Creo que demasiada contención es mala para el corazón. Eckhart hizo una mueca ante mi sugerencia, pensando claramente en lo furioso que se pondría Ferdinand si nos desviábamos del plan, pero Justus sonrió divertido. Es importante tomarse un respiro, milady, y la gente seguramente se conmoverá si se les dice que usted misma lo permite, dijo. Personalmente lo considero una buena idea, aunque los nobles normales nunca tendrían en cuenta los sentimientos de los simples plebeyos. Con Justus en mi esquina, llevé a Achim y a Egon hasta donde estaba Rick. Rick, aprecio tus razones para no celebrar el festival, pero ¿no estallarían las tensiones durante el invierno si el pueblo no alivia sus tensiones? Pregunté en voz baja. Sus ojos vacilaron por un momento, y luego asintió con la cabeza. Puede que tengas razón. Tú y yo hablaremos en la sala de reuniones, y si ocurre algo fuera mientras estamos allí, estoy seguro de que no lo notaré. No importa lo ruidosa que sea la gente. Seguramente no hay nada malo en hacer algo que pase desapercibido, ¿no te parece? Rick no pareció captar mi insinuación. Miré hacia Chim. Parece que ya es hora de trabajar. ¿Te importaría explicarle a Rick a qué me refiero? Achim parpadeó sorprendido y murmuró en voz baja: ¿de verdad no lo ha entendido? Egon parecía igual de sorprendido, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Imagino que sí lo entendió en algún aspecto, pero la gente de Hase ha sufrido tanto a causa de los malentendidos, que lo más probable es que haya perdido toda la confianza en su capacidad para interpretar las cosas. Entiendo. Alcalde Richt, Lady Rosemaine dice que hará la vista gorda ante cualquier festejo que pueda tener lugar fuera mientras usted y ella discuten los asuntos en la sala de reuniones, explicó Achim. Puedes interpretarlo como que te da permiso para jugar barf, añadió Egon. Con eso, Richt rompió a sonreír. Entendido. Tenemos muchos jóvenes de sangre caliente en Hase, y estoy seguro de que estarán encantados de escuchar esto. Rich dejó la organización del torneo de barf en manos de uno de los jefes de la ciudad y salió del comedor, guiándonos a mí y a los demás a la sala de reuniones. Oímos gritos no mucho después de que nos fuéramos. La suma obispa nos ha dado su aprobación. Vamos a jugar al barf. Sí. Bojú. Los habitantes del pueblo lanzaron fuertes y fervientes gritos, como si toda la frustración que se había acumulado en su interior durante el año se desatara de golpe. Achim y Egon se estremecieron y se dieron la vuelta, mirando con temor las puertas de la sala. Debían de estar realmente asustados,
ya que nunca habían oído a la gente rugir tan fuerte que las vibraciones podían sentirse literalmente a través del suelo. Solo podía esperar que mi gesto de buena voluntad contribuyera a que su estancia aquí fuera lo más tranquila posible. En la sala de reuniones, hablamos de la cosecha de este año, de los impuestos y del diezmo que se me pagaría. La falta de bendición de Jase significaba que su cosecha era menor que la de las ciudades vecinas, pero su rendimiento era lo suficientemente grande como para demostrar que los habitantes del pueblo realmente se habían volcado en su trabajo. Al igual que el año pasado, Justus partiría hacia el castillo de Ehrenfest a primera hora de la mañana siguiente, y una parte de mi diezmo se utilizaría para pagar los preparativos de invierno de Achim y Egon. El resto se llevaría al monasterio y no al castillo para ayudar a financiar sus preparativos de invierno. Mientras nuestra reunión continuaba, concluyó el torneo de Barf en el exterior. Las voces enérgicas transmitían un ambiente animado cuando todos volvían a la sala. Sus tonos brillantes irradiaban la diversión que acababan de tener, lo que me confirmaba que permitir que se celebrara el torneo había sido una decisión acertada. Después de la reunión hubo una cena en el comedor. Ya sabía, por mi estancia en Ilgner, que los sacerdotes grises se quedarían atónitos al ver cómo comían los plebeyos, así que indiqué a Achim y a Egon que comieran conmigo para poder darles instrucciones sobre lo que debían hacer. Los plebeyos alinearon la comida sobre mesas bajas que no eran más que largas tablas colocadas sobre dos grandes cajas, y luego se sentaron sobre paja y empezaron a comer lo que querían. Aparte de los cuchillos colocados junto a la carne para que la gente se sirviera por sí misma, las cucharas de madera eran los únicos cubiertos disponibles. Todo el mundo comía con las manos cuando no tomaba alimentos tipo sopa. Como era de esperar, toda la experiencia era tan desconocida para Achim y Egon que se quedaron congelados en su sitio por el shock. Se suponía que estaban sirviendo a Eckhart y Justus, pero en lugar de eso, se quedaron parados, con la boca abierta. Eckhart no los regañaba porque también estaba sorprendido por la escena. Al parecer, nunca había visto a los plebeyos comer de cerca, ya que siempre estaba en el escenario, lejos de la plaza, y la comida solo se servía cuando el sol empezaba a ponerse. Su expresión severa me recordó a cuando Ferdinand había visto comer por primera vez a los huérfanos de Hase. Si su comportamiento te desagrada, te recomendaría mirar hacia otro lado, comenté. Esto es normal para ellos. Pueden mirar hacia otro lado, pero no pueden bloquear los ruidos, contestó Fran, sacudiendo con pesar la cabeza mientras me servía la comida. No se inmutó, ya que lo había visto a menudo con el grupo de Nora y cuando me acompañaba a Ilgner. Lady Rosemaine. ¿Dónde vamos a comer? Preguntaron a Chim y Egon a la vez, ambos con aspecto nervioso. Se habían proporcionado mesas y sillas para los nobles de nuestro grupo, pero se debió suponer que a los sacerdotes grises no les importaría comer con los plebeyos. Pueden comer con nosotros aquí por hoy. Imagino que les llevará algún tiempo adaptarse a las costumbres de aquí, así que le pediré a Rich que prepare una mesa y sillas en su habitación para que puedan comer allí. Eso debería permitirles comer en paz. Se lo agradecemos, Lady Rosemaine, respondieron a Chim y Egon, dándose palmaditas en el pecho con suspiros de alivio. Mis esfuerzos eran, por supuesto, por el bien de la Operación Grimm, pero parecía que enviar a los sacerdotes grises a las mansiones de invierno de todo el mundo iba a ser más difícil de lo que esperaba. Hacer que se adaptaran al estilo de vida de los plebeyos después de haber pasado toda su vida en el templo no parecía ser un proceso nada fácil. Terminé mi comida, notablemente modesta, sin tocar la mayor parte de los alimentos para que Achim y Egon tuvieran suficiente para comer. Para entonces, la cerveza ya había empezado a soltar la lengua a los habitantes del pueblo. Empezaron a refunfuñar y a quejarse de cosas, ya fuera porque estaban envalentonados por el alcohol o porque habían olvidado que yo estaba aquí arriba, en el escenario. ¿Sabes? Vi a los huérfanos que fueron vendidos al monasterio el otro día. Parece que comen mucho mejor que nosotros allí, dijo un hombre. Tienen muy buen aspecto, por no hablar de que ahora están muy pesados. ¿A dónde fueron esos escuálidos sacos de huesos? Ja, ja. Estoy tan celosa, dijo una mujer con un suspiro melancólico. Si alguien me hubiera dicho que tienen tanta comida en el orfanato, yo también habría querido ir allí. Fran frunció el ceño frustrado al oír todo eso, pero yo junté las manos delante del pecho con entusiasmo, con los ojos brillando de emoción.
Habíamos enviado a 4 personas a Hase, pero aún necesitábamos mucha más mano de obra para nuestros esfuerzos de impresión. Y por suerte, nuestras carteras estaban rebosantes debido a lo bien que se habían vendido los libros para nobles. No quería obligar a nadie a trabajar en el orfanato debido a la discriminación a la que se enfrentarían, pero si querían vivir allí activamente, entonces por supuesto. Llamé desde el escenario con la esperanza de reclutar al menos a algunas personas. Si desean venir al orfanato, por favor, háganlo. En el monasterio les daremos la bienvenida. La verdad es que ahora tenemos más imprentas y necesitamos ayuda extra. Todos los que charlaban en la mesa cercana soltaron ruidos de sorpresa. Nadie había esperado una respuesta de la propia sumo obispa. La borrachera se les borró de la cara en un instante, y aunque empezaban a parecer cada vez más enfermos, seguía haciendo todo lo posible por pregonar las virtudes del orfanato. Los que están en el orfanato reciben 3 comidas al día, así como camas, ropa y demás. También se les educa a fondo, por lo que aprenderán a hablar correctamente y a actuar con gracia. Los niños pequeños pasarán a servir a los nobles solo unos años después de ser bautizados, y aunque no lo creas, la tasa de alfabetización de los niños criados en el orfanato es del 100%. Todos saben escribir y hacer cálculos matemáticos sencillos, y además tenemos libros ilustrados, caruta y naipes preparados como material educativo para ayudar a acelerar el proceso de aprendizaje. Mi descripción hasta el momento hacía que el orfanato pareciera un auténtico paraíso, pero no se podía negar que también había algunos inconvenientes, y no iba a ocultarlos. Quería que la gente fuera plenamente consciente de todos los pros y los contras. Por supuesto, también hay algunos aspectos negativos. Una vez que te unes al orfanato, el mundo te desprecia como huérfano para siempre. Los sacerdotes y las doncellas del santuario también deben vivir a las órdenes de los nobles, prestando atención a cada una de sus palabras y actos. Es un entorno totalmente diferente al de una ciudad agrícola, y los huérfanos de Hase que se unieron anteriormente todavía están luchando por adaptarse a su cultura. ¿Sumo obispa? Los habitantes del pueblo tenían una mirada conflictiva, debía de haber algo que había olvidado mencionar. Veamos. Sí, a los que se crían en el orfanato del templo no se les dan tierras al llegar a la mayoría de edad, no se les permite casarse y no reciben un descanso en el día de la tierra, ya que deben vivir cada día por el bien de la nobleza. Tampoco es raro que se les venda bruscamente a un noble al que no conocen, y los propios huérfanos no tienen voz en esos asuntos. Cuanto más hablaba, más se tornaban sus expresiones de temor. Actualmente soy la directora del orfanato y me aseguro de que todos reciban suficiente comida para saciarse, pero las condiciones de vida eran bastante aborrecibles antes de que yo asumiera el cargo, y no hay garantía de que no vuelvan a hacerlo bajo mi sucesor. Casi nadie desea entrar en el orfanato debido a su reputación de pesadilla y a que el futuro es tan incierto, pero si alguien desea unirse a nosotros allí, le doy la bienvenida de todo corazón. Extendí los brazos con entusiasmo, esperando que la gente diera un paso adelante. Y sin embargo, a pesar de lo honorablemente transparente que había sido con mi explicación, el entusiasmo por unirse era francamente inexistente. Bueno. Ya tengo tierras en Hase, así que ¿sabes? Murmuró un hombre. Sí. Me voy a casar el año que viene, así que no puedo ir a romperle el corazón así como así, añadió otro. Correcto. Cuando todo está dicho y hecho, lo más importante es vivir en la tierra, ya sabes. Podía entender que no quisieran dejar Hase después de haber vivido allí toda su vida. Yo misma nunca había tenido la intención de dejar la ciudad baja. Había cosas a las que no querías renunciar, por muy pobre o hambriento que estuvieras. Puedo entender perfectamente que no quieras dejar tu ciudad natal. Es una pena que no vayan a unirse al orfanato, pero puedo entender su razonamiento. Mientras me sentaba con decepción, todos los demás intercambiaron miradas de alivio, recogieron sus tazas y volvieron a su comida. La visión de los plebeyos comiendo hizo que los nobles que estaban con nosotros hicieran una mueca, pero para mí fue un recordatorio de cómo era mi vida en la ciudad baja. ¿Sabes? Realmente quiero ver a papá ahora mismo. Me agarré las mangas con fuerza. Solo me faltaba ir al monasterio para verlo, así que cuando terminó la comida, me acerqué a Richt para anunciarle mi partida. Richt, pronto me iré al monasterio. Gracias por la visita de hoy.
Todo el mundo se lo ha pasado muy bien gracias a que has permitido el torneo de Barf, dijo. Había una sonrisa de alivio en su rostro, lo cual era comprensible, ya que era su trabajo mantener la mansión de invierno bajo control. También me alegró ver que el estado de ánimo de todo el mundo se animaba. Oh, por cierto, Achim y Egon necesitarán una mesa y unas sillas en su habitación para poder hacer sus trabajos escritos. Por favor, hagan los arreglos necesarios. Entendido. Además, al igual que el pueblo de Hase no conoce las costumbres de los nobles, los sacerdotes grises han vivido su vida en el templo y no entienden las costumbres del mundo exterior. Comen, se asean y viven de forma totalmente diferente a como lo hacen ustedes. Por favor, ténganlo en cuenta. Anunciada mi partida, Eckhart se arrodilló frente a mí como si fuera su señora. Confiaré en Brigitte para que la proteja, Lady Rosemaine. Justus y yo nos quedaremos aquí, como es costumbre, así que por favor regrese mañana por la mañana por el diezmo. Y así, dejé a Eckhart y Justus en la mansión de invierno, regresando al monasterio con Fran y Brigitte. Incluso allí, la gente estaba teniendo una comida ruidosa y abundante. Me dirigí a mi habitación, escuchando el alegre clamor en el comedor, mientras Fran iba a comer él mismo, encargando a Mónica y Nicola que me sirvieran mientras él estaba fuera. Parecía que se había quedado sin comer en la mansión de invierno para poder cenar aquí en su lugar. Tomé un cuaderno de papel blanco y un bolígrafo de mi habitación, y luego me dirigí yo misma al comedor, haciendo que Mónica acercara una silla a la mesa donde los soldados estaban disfrutando de su comida. Gunther, actualmente estoy recopilando historias para convertirlas en libros. ¿Puedo preguntar qué historias has escuchado en la ciudad baja? Mamá me había contado muchas historias, pero papá no me había contado muchas. ¿Historias? Mi madre me contó algunas cuando era joven, dijo papá. Se quedó pensativo durante un rato antes de levantar la cabeza. Había una vez una familia, cuyos hermanos estaban más unidos de lo que se podría creer. Se llamaban Turi, Main y Camille. Así comenzó una historia en la que Camille y Turi se adentraron en un bosque para salvar a su querida hermana Main, que había sido secuestrada por bestias feas. Y así, Main fue devuelta sana y salva a su familia, y vivió feliz para siempre con sus hermanos. ¡Qué historia tan maravillosa!, dije, tan conmovida que mi nariz goteaba y mis ojos rebosaban de lágrimas. Lo escribí todo, e inmediatamente los otros soldados empezaron a pelearse para contarme las historias que conocían. Todas eran completamente nuevas para mí y muy fáciles de entender, dado que no estaban llenas de eufemismos como las historias de los nobles. Podía visualizar todo al instante. Cuando ya había anotado 3 historias en total, la 7ª campana empezó a sonar. Me levanté, invadida por una profunda sensación de satisfacción. Que duerman bien, todos. Duerma bien, sumo obispa. Que sea bendecida con buenos sueños. Esa noche tuve un hermoso sueño. Fue uno muy feliz, en el que volvía a mi casa de la ciudad baja como Main, y pasaba el día riendo con mi familia. Capítulo 282, Recolección del Ruelle. Segunda toma. Por muy agradable que fuera el sueño, al despertar sentí una soledad indescriptible. Después de desayunar, dejé la limpieza del monasterio en manos de los aprendices de Hase y las doncellas del santuario. Además hice que Fran y los sacerdotes adultos abastecieran a Leslie con utensilios de limpieza como tinas, jabón y demás, esas cosas que Achim y Egon necesitaban. Al mismo tiempo, mis otros asistentes y el personal cargaron sus cosas en los carruajes, que luego enviamos en su camino. Al igual que el año pasado, se reunirían con los carruajes que contenían a los asistentes de Eckhart y Justus en la mansión de invierno de Hase antes de dirigirnos a la siguiente. Los carruajes de la compañía Planting llevaban a los jóvenes huérfanos que se trasladaban desde Hase al templo. Despedí a los guardias después de darles sus pequeñas gratificaciones, y con eso, el breve tiempo que pude pasar con papá llegó a su fin. Una vez que se fueron, partimos hacia la mansión de invierno en mi pandabús. Achim, Egon. ¿Será esto suficiente?, me pregunto. Por favor, visiten el monasterio si necesitan algo más. Gracias, Lady Rosemaine. Ahora podremos limpiar muy bien, se alegraron los 2 sacerdotes grises,
haciendo grandes asentimientos de agradecimiento mientras aceptaban los suministros de nosotros. Parecía que se iban a volcar en la limpieza de su habitación, y eso me parecía bien. Sinceramente, habría estado bien que los habitantes de Hase vieran su trabajo y se esforzaran un poco más en la limpieza. Rick, como se discutió ayer, aquí hay comida para los dos. Por favor, considéralo parte de sus preparativos para el invierno. Entendido. Le di una parte del diezmo a Rick para Chim y Egon, y luego hice que el resto se apilara en Leslie. Esto se utilizaría para los preparativos de invierno del monasterio. Ahora bien, los veré a los dos cuando vuelvan al monasterio, dije a Eckhart y Justus, el primero observando atentamente mientras el segundo teletransportaba los impuestos recaudados al castillo. Y desde allí, llevé rápidamente todo el equipaje al monasterio de Hase. Uf. Esto es mucho trabajo para hacerlo a primera hora de la mañana. Lo único que tenía que hacer ahora era llevar a Leslie, pero eso ya era bastante cansado de por sí. Decidí sentarme en mi habitación en el monasterio, y por el momento tomar té, con Brigitte, tomando un muy necesario descanso. Estaba un poco preocupada por los preparativos invernales de Hase, pero Nora y los demás saben lo que hay que hacer, y como esta va a ser la tercera vez que los del templo hacen los preparativos invernales, también se han acostumbrado. Las cosas se están desarrollando sin problemas, informó Fran. Asentí con la cabeza. Los sacerdotes grises del monasterio corrían afanosamente, llevando el diezmo al almacén de alimentos y conservando apresuradamente los productos perecederos. No podrían trabajar libremente conmigo alrededor, así que era mejor que me quedara en mi habitación. Entonces, Fran, ¿puedo leer un libro mientras esperamos a que lleguen Justus y mi hermano? Mis disculpas. Los libros que has preparado están en uno de los vagones que ya ha salido. De ninguna manera. Los ejemplares de la sala de libros del castillo y las historias de caballeros que pretendía poner en mi próximo libro ya habían partido. ¿Quién podría haber visto venir esto? Mientras me lamentaba, Fran me tendió una Biblia de libros ilustrados. Los libros que preparaste para la lectura de ocio eran demasiado voluminosos para sostenerlos durante toda una ceremonia, dijo con expresión seria. Si te parece bien que los libros ilustrados se lean a los niños durante la ceremonia de bautismo, entonces, aquí tienes. Sí. Muchas gracias, Fran. Hojeé con entusiasmo las páginas, mis ojos se precipitaron sobre las letras. Solo eso fue suficiente para traer mucha paz a mi corazón. El mero hecho de sentarme con un libro me ayudó a estabilizar la respiración y me invadió una sensación de calidez, como si por fin estuviera viva de nuevo. Sinceramente, quería que todo el mundo comprendiera que la lectura es una parte esencial de la vida. Eckhart y Justus llegaron al monasterio mientras yo pasaba felizmente el tiempo leyendo libros. ¿En qué se inspiró para hacer estos libros, milady?, preguntó Justus, mirando por encima de mi hombro la Biblia ilustrada. Entendí sus palabras, pero no el significado que tenían. Hago libros para leer libros. ¿Qué otra razón podría tener? Más bien, ¿por qué Biblias ilustradas en particular?, preguntó. Pero no podía decirle exactamente qué era porque todas las tiendas que conocía, tanto de mis días como Urano como las que me había contado mamá como plebeya, no coincidían con el sentido estético de mi público objetivo. Porque nunca había leído nada más que la Biblia. Considero que hay que leer libros nuevos para hacer libros nuevos, así que, si alguna vez tienes intención de regalarme alguno, lo aceptaría con gusto. Justus, al ser hijo de Rillarda, era un archinoble, y no me cabía duda de que un hombre amante de la información como él tenía una enorme colección de libros interesantes. Pero cuando lo miré con ojos llenos de esperanza, me devolvió una expresión severa muy parecida a la que pondría su madre. Milady, nunca deberías decir algo así en público. Solo atraerás a nobles ambiciosos hacia ti. Aceptaría con gusto sobornos de cualquiera si eso significara conseguir más libros, pero supongo que Ferdinand se enfadaría conmigo por eso. Ya me lo imagino dándome un golpe en la cabeza con ese Harrison en el momento en que salte a mi pila de material de lectura obtenido ilícitamente. Después de terminar un almuerzo consistente en sopa, hecha por las doncellas grises del santuario, y pan horneado por Hugo, partimos en bestia alta hacia la siguiente mansión de invierno. A diferencia de Hase,
Las demás ciudades del Distrito Central habían recogido abundantes cosechas gracias a haber recibido mi bendición, por lo que toda la gente nos recibió con un entusiasmo tan fanático que me desconcertó. Los alcaldes y los jefes de las ciudades se dieron la mano y casi me rogaron que volviera a bendecir sus tierras el año que viene. Y todo lo que pude hacer fue poner una sonrisa cortés y decir que seguiría realizando la oración de primavera mientras fuera la sumo obispa. Esta experiencia se repitió una y otra vez, y la energía de los festivales me abrumó hasta el punto de que me derrumbé. Me obligué a levantarme de nuevo bebiendo pociones, pero esto sucedió varias veces más en el transcurso de nuestro viaje. Al final, llegamos a la mansión de invierno de Dorban, donde nos reuniríamos con Ferdinand un día antes de la noche de Chutzaria. Teniendo en cuenta que en un principio debíamos llegar con mucho tiempo de sobra, se puede decir que lo hicimos por los pelos. Al parecer, Eckhart había enviado una ordonanza a Ferdinand informándole de nuestra situación, y como Ferdinand llegó a Dorban antes que nosotros, realizó la fiesta de la cosecha en mi lugar. El bullicio de las celebraciones ya se había apagado, y parecía que mis días de paz habían vuelto. Llegas tarde, Rosemain. Me estaba preocupando mucho que no fueras a llegar. Mis disculpas por preocuparte, Ferdinand. Y muchas gracias por realizar la fiesta de la cosecha aquí antes de tiempo. Estoy muy agradecida de que haya terminado. También habíamos empezado a temer no llegar a Dorban a tiempo para la noche de Chutzaria. Suspiré aliviada al ver que esas preocupaciones eran infundadas, solo para que Ferdinand me mirara con el ceño fruncido, tocándome las mejillas y el cuello con las manos. ¡Qué frío! No, tu temperatura corporal es demasiado alta. Tu pulso es anormalmente rápido, también. Fran, ¿tienes suficientes pociones? Hemos utilizado aproximadamente la mitad de las que teníamos preparadas antes de nuestra salida inicial, respondió al instante. Ferdinand miró una caja en medio de la habitación. Estoy almacenando pociones extra allí. Toma las que necesites para el resto del viaje. Rosemain, bébete una y luego descansa lo que queda de esta noche. Tu reunión tendrá lugar mañana. Mientras Ferdinand me ordenaba salir, Fran comenzó a abastecerse de pociones con visible alivio. Me dirigí a la habitación que me habían preparado, hice que Mónica y Nicola me cambiaran de ropa, luego bebí la poción que Fran me había dado y me fui a dormir. No podía ser responsable de que la reunión de este año se cancelara cuando Karstedt venía desde Ehrenfest solo para ayudar. Le prometí a Lutz que también lo haría este año. Tengo que triunfar, pase lo que pase. Me desperté a la mañana siguiente sintiéndome mucho mejor. Eckhart se había reunido con Ferdinand, lo que significaba que Damuel volvía a servirme. Sonreí y terminé de desayunar, mientras me imaginaba la insana carga de trabajo que Ferdinand debía de haberle echado encima. Rosemain, vas a dormir la siesta esta noche, y me imagino que dormirás mejor si usas la cabeza por la mañana, dijo Ferdinand. Ven a mi habitación. Puedes escribir los informes para la fiesta de la cosecha. Había pensado que podría utilizar mi mala salud como excusa para pasar todo el día holgazaneando en la cama con un libro, pero Ferdinand quería que hiciera el papeleo con él casi inmediatamente después de despertarme. ¿En qué se diferenciaba eso de un día normal en el templo? Veo esa mueca en tu cara, pero esto es por tu bien, continuó. Cuanto antes se terminen estos informes, antes podremos empezar a hacer tu jurebe. No podemos empezar en el momento en que tengamos todos los ingredientes. Primero debemos informar al archiduque de los resultados de la fiesta de la cosecha. Ferdinand fue asignado como mi médico y boticario, así que con él presionándome así, no había mucho que pudiera hacer. Simplemente tuve que ceder y trabajar duro por el bien de mi salud. Voy a esforzarme y a terminar esta jurebe para poder estar por fin sana, y luego leeré libros hasta que me desmaye de cansancio. Ya verás. Me dirigí de mala gana a la habitación de Ferdinand, casi teniendo que luchar contra la atracción de la caja con libros. Cuando llegamos, me encontré con que todos los asistentes que había traído con él para la fiesta de la cosecha estaban trabajando también, incluido Eckhart. Tanto Justus como el funcionario de impuesto de Ferdinand estaban también ocupados, redactando informes en sus respectivas habitaciones. Así era Ferdinand, el hombre que vivía para trabajar y no perdía el tiempo. Y una vez más, envolvía a todos los que le rodeaban en su obsesión. Pasé un rato tachando documentos en silencio,
cuando de repente entró un ordonance, con sus alas de marfil batiendo majestuosamente. Dio una vuelta por la habitación antes de posarse en el escritorio de Ferdinand y entregar un mensaje con la voz de Karstedt. «Ya casi he llegado. Ten preparado el almuerzo». «Entendido», respondió Ferdinand, y una vez que el ordonance se fue volando, miró por la ventana y suspiró. Seguí su mirada para ver qué estaba mirando. Estaba lo suficientemente lejos como para que fuera poco más que una mancha, pero pude distinguir el grifón que representaba al comandante de los caballeros volando hacia allí. Decir que Karstedt estaba casi aquí era quedarse corto. «Es suficiente trabajo por hoy. Limpien y prepárense para recibirlo», dijo Ferdinand. Todo el mundo guardó su trabajo a la vez. Los asistentes de Ferdinand se dirigieron entonces a la entrada principal para dar la bienvenida a Karstedt, mientras mis asistentes empezaban a preparar el té y los dulces. Iban de un lado a otro sin una pizca de dignidad o gracia en sus movimientos, pero su organización mostraba lo hábiles que eran. Cuando llevaron a Karstedt al interior, todos los preparativos estaban terminados. «Parece que te va bien, Rosamine», me saludó Karstedt. «Todo es gracias a las pociones de Ferdinand», respondí, y pareció que mi mensaje se transmitía sin que tuviera que explicar que el día anterior había sido un completo desastre. Los ojos de Karstedt vacilaron mientras buscaba las palabras adecuadas. «Me alegro de que te hayas recuperado lo suficiente para tu recolección», consiguió decir a la fuerza. «¿Cómo van las cosas en el castillo?», preguntó Ferdinand despreocupadamente, tomando asiento. Karstedt normalmente respondería que todo estaba normal y tranquilo, pero esta vez se detuvo a pensar. Luego, observó cuidadosamente la habitación. «Hay algo que me han dicho que les diga a los dos. Rosamine, quédate sentada ahí. Despeja la sala de todos menos de los caballeros guardianes». Una vez que todos los asistentes estuvieron fuera de la habitación, Karstedt sacó una especie de herramienta mágica de bloqueo de sonido que afectaba a toda una zona, y la activó. Ferdinand respiró profundamente antes de exhalar. «Karstedt, ¿qué demonios ha pasado?». «Por ahora nada, pero están apareciendo algunas señales peligrosas». Todos se tensaron un poco. Aunque todavía no hubiera pasado nada, el hecho de que hubiera peligro pondría en guardia a cualquiera. Karstedt nos miró y luego continuó. «Me lo ha dicho Elvira, pero... Ferdinand, como ya te he mencionado, la antigua facción de Verónica ha mostrado signos de revivir como la facción de Georgine desde su visita». «Sí, recuerdo que lo mencionaste. Pero ella es la primera esposa de Arensbach, no tiene la capacidad de liderar una facción en Ehrenfest». La facción de Verónica había sido durante mucho tiempo la facción más numerosa debido a que había sido la primera esposa de Ehrenfest durante el reinado del anterior archiduque, y luego había alzado al futuro archiduque desde que Florencia se casó con el ducado. Conservó este protagonismo incluso cuando el hecho de que Sylvester se convirtiera en archiduque hizo que la facción de Florencia y Elvira creciera constantemente tanto en tamaño como en poder. Sin embargo, todo cambió cuando Verónica fue arrestada por abusar de su posición como madre del archiduque para cometer crímenes. Los miembros más neutrales de su facción se pasaron instantáneamente a la de Florencia. Y es precisamente por eso que la antigua facción de Verónica está intentando volver a reunirse bajo Lord Wilfrid. «¿Wilfrid? ¿Qué tiene que ver él con una facción de mujeres?». «No se trata de que le inviten a fiestas de té ni nada por el estilo. Imagino que solo necesitan un nombre bajo el que unirse. Lord Wilfrid fue criado por Lady Verónica, y se opuso a la voluntad del archiduque invitando a Georgine a volver a Ehrenfest», explicó Karstedt, recordándome cuando nos habíamos despedido. «Es el testaferro perfecto para unificar tanto a la antigua facción de Verónica como a la nueva de Georgine». «Pero Wilfrid no desobedeció intencionadamente a Sylvester, ¿verdad?», pregunté. «Simplemente no estaba prestando suficiente atención a lo que ocurría». Karstedt asintió. «Es cierto. Dudo que estuviera pensando en nada en absoluto. Pero lo que importa es cómo se ve la situación ante el público». Ferdinand comenzó a golpearse la sien con un dedo. «Esto va a ser un dolor», murmuró, con los ojos entrecerrados mientras se sumía en sus pensamientos. No tenía la menor idea de lo que podía estar pasando por su cabeza. Karstedt siguió hablando mientras tanto,
proporcionando a Ferdinand más información. Parece que la gente dice que, estando Lord Wilfrid cerca de Lady Georgina y con muchas posibilidades de convertirse en el próximo archiduque, no hay mejor líder para ellos. Esta información había surgido en las conversaciones durante todo tipo de fiestas del té debido a las conexiones de los ley nobles. La mayoría de los neutrales eran ley nobles, ya que necesitaban adherirse a la facción dominante solo para sobrevivir, y gracias a eso, la información fluía más libremente a través de ellos que en cualquier otro lugar. Así que, a pesar de todo lo que hemos hecho para unir a las facciones en torno a Lady Florencia y Rosamund, y restaurar el derecho de Lady Florencia a criar a Wilfrid como su madre, ¿la guerra entre facciones no hace más que empeorar?, murmuró Ferdinand, frunciendo el ceño con fuerza. Parecía que todo el arduo trabajo que Elvira había realizado entre bastidores para formar una gran facción en torno a la actual primera esposa se había esfumado por completo. Esto era nuevo para mí, pero al parecer no solo había estado utilizando las fiestas del té para reunir información sobre Ferdinand y encapricharse con él. Todavía no han hecho ningún movimiento abierto, como mucho han difundido rumores y alguna información durante el torneo de caza. No pueden hacer mucho más cuando Lady Georgina está fuera del ducado y Lord Wilfrid está bajo la supervisión de sus sirvientes. Normalmente, todo este lío se desvanecería con el tiempo. Pero como Lady Georgina volverá el próximo verano, es imposible aplastarlo por completo. Debemos permanecer en guardia por si se vuelven más activos. Está bien, padre, tengo una pregunta, exclamé, lanzando una mano al aire. ¿Qué implica exactamente estar en guardia? Karstedt, Ferdinand, Eckhart y Justus respondieron por turnos. Habla con Ferdinand antes de hacer nada. Solo, por favor, piensa antes de actuar. No hables ni te reúnas con extraños. No aceptes sobornos, aunque sean libros. La ráfaga de advertencias me golpeó con tal fuerza que lo máximo que pude reunir como respuesta fue un débil de acuerdo. Realmente no se fían de mí en absoluto, ¿verdad? Una vez finalizado el almuerzo, iniciamos una reunión para asegurarnos de que todo estaba en orden para que la recolección del ruelle se desarrollara sin problemas. Sabíamos qué hacer esta vez, pues ya habíamos vivido la noche de Chutzaria el año pasado, y con el caballero comandante Karstedt, Ferdinand y Eckhart trabajando todos juntos en un equipo invencible, supuestamente no sería nada difícil. Las bestias Feys van a estar reunidas en una horda, pero todas son débiles, comenzó Karstedt. Deberíamos usar armas que puedan matar a montones de ellas a la vez. Durante nuestro anterior intento, no aparecieron hasta que empezaron a caer los pétalos del ruelle, así que no debería pasar nada si retrasamos nuestra salida, sugirió Eckhart. Estoy de acuerdo, añadió Justus. Y con eso en mente, deberíamos dejar que Lady Rosamund duerma la siesta durante más tiempo que el año pasado. El año pasado tenía tanto sueño que había que mantenerla despierta durante la batalla. Espera un segundo, Justus. Eso solo ocurrió porque tuve que contener al Goldse durante mucho tiempo, protesté. Mientras solo tenga que hacer la parte de la recolección, no necesitaré dormir más que la última vez. Todos compartimos nuestras opiniones y redujimos el papel que iba a desempeñar cada uno. Se decidió que los caballeros se situarían en un círculo alrededor del árbol del ruelle, con Justus montando su bestia alta y matando a cualquier bestia Feys que intentara trepar por las ramas, igual que el año pasado. ¿Puedes luchar aunque seas un erudito, Justus? Sé un poco de combate, ya que no hay que evitarlo mientras se recolecta. Al menos, soy lo suficientemente hábil para protegerme. Teniendo en cuenta que reunió rueyes el año pasado, es perfectamente seguro contar con él en la batalla, dijo Ferdinand. Parecía que Justus era completamente desconfiable cuando se le ponía delante de materiales que no había reunido antes, pero cuando se trataba de cosas que ya tenía y que, por tanto, no le importaban tanto, se unía a la lucha sin problemas. Para cuando habíamos acordado cuando partiríamos, discutido los tipos de bestias Feys que podíamos esperar encontrar, y establecido dónde se posicionaría cada uno, ya era de noche y era hora de dormir la siesta. Parecía que Ferdinand me había hecho trabajar tanto por la mañana que podía dormirme con facilidad, pero ¿significaba eso que estaba feliz por ello? En absoluto. Maldito sea.
Bajo la reluciente luna púrpura que marcaba la noche de Chutzaria, convergimos a la hora discutida y volamos hacia el mismo árbol de ruelle que el año anterior. Cuando llegamos, la luna estaba casi directamente sobre nosotros en el cielo, y las rueyes ya estaban aumentando de tamaño. Las flores florecían mientras las delgadas ramas del árbol, de aspecto metálico, las envolvían, llenando el aire de un olor espeso y floral. Los pétalos pronto comenzarán a caer. Aprovechemos esta oportunidad para cortar cualquier obstáculo, dijo Ferdinand, sacando su estapé y murmurando Riesesichel, transformándola en una gran guadaña brillante. Se parecía totalmente a la parca, lo que sinceramente le sentaba bastante bien. No es que yo le dijera eso, por supuesto, incluso si un concepto similar existiera de alguna manera en su cultura, acabaría enfadándose conmigo. Ya. Ferdinand levantó la guadaña en el aire y comenzó a cortar las ramas de los árboles que rodeaban el ruelle. Entiendo. Cortar las ramas disminuirá el número de bestias feas que pueden saltar tan alto, murmuró Karstedt, transformando su propio estapé en una guadaña gigante y cortándolas también con prontitud. Al oír sus palabras, me asaltaron unas intensas ganas de disculparme con Ferdinand. Siento haber pensado que te parecías a la parca, Ferdinand. Eres el mejor. Mi héroe. Por cierto, ¿para qué usaste las flores de ruelle que recogiste el año pasado, Justus? Pregunté. Mi afición es recoger materiales, no usarlos, así que tendrás que preguntarle a Lord Ferdinand sobre eso, respondió. Parecía que solo necesitaba un ingrediente para su colección, y una vez que lo tuvo, le dio el resto a Ferdinand. Lo consideraba tanto una disculpa por todos los problemas que había causado en el pasado, como un anticipo por los futuros problemas que sin duda iba a causar más adelante. No pude evitar preguntarme de cuántos problemas había sido responsable Justus, pero de repente me di cuenta. Espera un momento. ¿También voy a tener que pagarle a Ferdinand una cuota de disculpa? Pero no se me ocurre nada que pueda querer. ¿Debería pagar con mi maná? Muy pronto, los pétalos de ruelle comenzaron a dispersarse. Al igual que el año pasado, se desprendieron uno a uno, bailando en el viento mientras caían. Eran de gran tamaño, más parecidos a los de las magnolias que a los de los cerezos, y revoloteaban con elegancia como las plumas blancas de un pájaro, girando y dejándose llevar por la brisa nocturna. La forma en que se fundían con el suelo en cuanto lo tocaban las hacía aún más extraordinarias y efímeras. Rosemain, realiza la bendición ahora antes de que lleguen, gritó Ferdinand. Recé a Angrif, el dios de la guerra, y bendije a todos, como se me había ordenado, y luego volé junto a un ruelle, esperando que madurara para poder recogerlo cuanto antes. Desde mi posición elevada, observé con curiosidad a todos los que estaban abajo. Aquí vienen. Los caballeros prepararon sus armas para el combate, ahora rodeando el árbol ruelle. Era interesante ver cómo todos usaban diferentes armas. Eckhart empuñaba una lanza, Brigitte la misma alabarda del año pasado, Damuel su conocida espada, y Karstedt la guadaña que había estado usando para cortar las ramas. Lamentablemente, no pude ver lo que Ferdinand sostenía desde donde yo estaba, pero al menos pude distinguir que no parecía ser una guadaña. Me pregunto qué será. Mis divagaciones se vieron pronto interrumpidas por el crujido de la hierba y las ramas que venía de lejos. No eran solo una o dos bestias feas las que se acercaban, había docenas y docenas de ellas. Y sabía por experiencia que pronto vendrían muchas más, atraídas por el olor de las flores. Sansés con aspecto de gato y Eifintes con aspecto de ardilla, ninguno lo suficientemente alto como para llegar a las rodillas de Damuel, saltaron de los arbustos y corrieron hacia nosotros, con sus ojos brillando de un rojo intimidante. Individualmente, son débiles. Tengan cuidado de matarlos más que de herirlos, ordenó Ferdinand. Este va a ser un combate largo, añadió Karstedt. Vigila el uso de tu maná, Damuel. Sí, señor. Damuel, de pie entre Karstedt y Ferdinand, apretó con fuerza su espada. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.